Hola a todos y bienvenidos al Walleye Podcast. Yo soy Amy Campos, que los acompaña semanalmente, bueno, cada 2 semanas. Esta semana estamos con Atahualpa Erazo de Binario. Él es Walleye 2021, ¿verdad? Así es, así es. Bien- Encantado, Imo. Bienvenido, Atahualpa. ¿Cómo estás? Estoy bien, bien. Encantado de estar aquí en este podcast. He estado bien expectante de que podamos tener esta conversación. He escuchado varios de los episodios y he estado encantado. Súper Gracias. entretenido. Tratando a veces de responder a las cosas que están diciendo dentro de él, ¿verdad? Sí, Atahualpa es Wildlife de Honduras, pero actualmente reside en Costa Rica. Bueno, estás en ambos lados, ¿no? Sí, bueno, paso más tiempo allá, ¿verdad? Porque ya están mi esposa y mi hijo. Ok. Vamos a hablar un poquito de eso, de cuando emprendes y que ese es algo que siempre nos comentan mucho de muchos emprendedores ahorita que trabajan especialmente en tu sector, que pues ya vamos a entrar en eso, que lo que más les atrae es el poderse mover a cualquier lado y pues nos vas a contar un poquito de primera mano esos retos. Pero bueno, vamos a comenzar hablando, ¿qué es lo que haces? Contanos qué es Binario. Bueno, Binario es una empresa que se dedica a realizar proyectos de consultoría de desarrollo de software. O sea, hacemos software a la medida especialmente para el sector financiero eh, hondureño y bueno, y hemos empezado un poco a atacar el mercado mexicano y costarricense también. Ah, ok. Ujú. Y cuando decís o sea, ¿qué implica eso? Ok, digamos que un banco tiene la necesidad de convertir una idea en un producto y ese producto tiene un componente tecnológico. Ujú. Entonces ahí entramos nosotros y les ayudamos a ellos a materializar esa idea, ese producto en la parte tecnológica. Nuestra empresa se especializa en interfaces de usuario y experiencia de usuario. Interfaces de usuario, lo que ves. Ujú. Experiencia de usuario, la facilidad con la que el usuario puede desplazarse dentro de la aplicación, ya sea web o móvil, y qué tan intuitiva es para utilizar. Ok. Ujú. Y bueno, contanos cómo llegaste a trabajar en esto. Y de la mano te pregunto, y esto es específico para los que nos escuchan desde Honduras, los retos que viene con eso. Igual sabemos de que hay muchos países que las realidades se asemejan mucho a Honduras en Latinoamérica, que es de donde nos escuchan la mayoría de la gente, por lo que esto es en español. Entonces, contanos cómo entras a trabajar en esto y cómo lo viste una posibilidad real en Honduras. Bueno, fíjate que desde pequeño yo siempre quería hacer negocio, ¿verdad? Siempre llevaba como la vena de emprendedor. Entonces, toda la vida visualicé construyendo una empresa y solo que en aquel momento no sabía de qué. Y cuando yo tenía 7 años, me bueno, mi mamá se ganó una beca de un programa de Estados Unidos, por cierto, también, de USAID, para ir a estudiar su licenciatura a Estados Unidos. Y esa beca incluía la posibilidad de que llevara a su familia. Entonces ella quería que aprendiéramos inglés, quería que tuviéramos la experiencia de vivir en otro país y nos llevó a vivir con ella a los 3 hijos que tenía en ese momento, ¿verdad? Somos 5. Y entonces fuimos allá y yo ya venía bastante aficionado a los videojuegos porque pues éramos bastante afortunados y en 1990 mi papá llegó con un Nintendo una Navidad a la casa, ¿verdad? Y qué alegría, ¿verdad? Jugar Super Mario. Me acuerdo que me estuve todo un día en pasar el primer nivel del primer mundo. Yo Y ese en, sí lo llegué a jugar. Yo no juego videojuegos, pero ese sí lo llegué a jugar. y en Ese y Mortal Kombat. Mortal Kombat, también buenísimo juego. Y, y entonces cuando llego a Estados Unidos, como ya venía aficionado a los videojuegos, entonces como que me atraía mucho la tecnología y todo lo relacionado. Mi mamá tenía una computadora que solo tenía DOS, o sea, para los que no saben de eso, porque pues hay público de diversas edades aquí, DOS es como una línea de comando, una terminal. Y a mí me llamaba tanto la atención la computadora que me ponía a utilizar el DOS y solo a aprender como los comandos para navegar a través del sistema operativo, ¿verdad? Como cambiar de carpeta, como copiar un archivo, como ir a una nueva ruta. Tenía un procesador de palabras
O sea, por procesador de palabras, entiéndase un Microsoft Word, pero versión terminal que se llamaba Textra. Y yo solo por hobby abría Textra y me ponía a copiar el periódico. Ah, wow. Gran nerdo, ¿verdad? Pero entonces, desde ahí ya viene mi afición a la tecnología. Y luego, cuando ya estaba a punto de graduarme de la escuela, hice mi examen de aptitud y como era muy pesada en mí la parte de emprendedor, me salió que lo adecuado para mí era estudiar administración de empresas. Me metí a administración de empresas y bueno, y realmente lo que estudiaba los primeros 3 semestres de universidad fue billar. Es Entonces, que cuando uno es emprendedor, no es que es aburrida la U, a mí me costó el primer año muchísimo, pero no sé si vos te acuerdas de mi esa edad o no mucho. fíjate que A mí me gustaba salir un montón. sí, 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 bueno, en Y la salida nos conocimos, ¿verdad? así, es que no tienen nada para enseñarte porque no, uno, o sea, se valora pues la educación que uno obtiene, pero sí siento que nosotros ya, por esa mente curiosa, desde mucho antes ya venimos aprendiendo un montón de cosas y hay muchas cosas que son muy intuitivas. Entonces, tal vez por eso lo encontramos un poco aburrido, pienso yo. Sí, sí, fíjate que de verdad que era bien difícil para mí concentrarme en las clases, se me hacían sumamente aburridas. Pasé 3 clases, ¿verdad? Qué vergüenza, pero que la verdad es que aquí respeto al esfuerzo de mis padres, ¿verdad? Pero Sí, bueno, ahora que uno ya maduró y es adulto y ya paga cosas, y dice, ay, no, qué mal eso. pero me la pasé bien Los momentos vividos. y la verdad es que no cambiaría nada del camino. Entonces, luego de 3 semestres de estar en administración de empresas perdiendo el tiempo, ya mi mamá me dijo, ¿verdad? Que como yo veo que vos no estás yendo a hacer nada, Lau. Entonces ponete claro, vas a trabajar, vas a estudiar, ¿qué vas a hacer? Yo haraganes no tengo en mi casa. Entonces me metió a la Universidad Católica y me dijo, te vas a vivir a Comayagua y vas a estudiar en Ciguatepeque. Para contexto, Comayagua está como a 1 hora y media de la capital de Honduras y Ciguatepeque Como a 2 horas. como a dos 2 horas horas. y algo. Bueno, con la calle nueva está buena. Sí. Pero en aquel tiempo Ajá, sí, sí, era sí. 1 hora y media hacia Comayagua y para rematar el castigo mi mamá me hacía irme en bus interurbano de Comayagua hacia Ciguatepeque, ¿verdad? O sea, no es que me iba en carro. Entonces me iba ahí en el bus gallinero, ¿verdad? El que se va, Con tiene el como que, 1000 stops. vende las rosquillas, con el que predica la palabra y el que vende el bote de líquido que cura todos los males. Entonces en eso, bueno, o sea, tardaba 1 hora y media en llegar de Comayagua a Ciguatepeque y 1 hora y media en volver. A todo esto mi hermano se fue en la colada conmigo, ¿verdad? Y los dos hacíamos ese recorrido todos los días. Entonces ahí sí solo me enfoqué en estudiar y yo le dije a mi mamá, bueno, hagamos un trato, está bien, voy a vivir a Comayagua, voy a estudiar en Ciguatepeque, voy a sacar buenas notas y me mandas a vivir de vuelta a Tegucigalpa, por favor, porque no puedo vivir en este pueblo. A mí me encanta como ella. O sea, a mí me encanta ahora, pero en Claro, aquel tiempo todos mis claro. amigos y lo No, cool es que es eso, estaba en Tegucigalpa, ¿verdad? que te cortan de tu vida social, pues. Claro, Eso no lo sabía de vos, fíjate. sí, Que es lo bonito de tener este podcast, que uno conoce a la gente ya desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, y es que esa alma rebelde creo que son cosas que uno tiene en común con todos los emprendedores. O sea, creo que varios nos hemos contado eso, porque yo estaba fundando mi empresa mientras estaba estudiando en la universidad. Entonces, el profesor estaba dando su clase y yo estaba aprendiendo a hacer websites, que eso lo aprendí por mi propia cuenta, solamente como traveseando y viendo videos en YouTube, y así creé la primera página de Ojeboga y como formando lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, le dedicaba más tiempo a eso y le daba la mínima cantidad de atención. Había en clases que sí capturaban mi atención, que eran más prácticas y cosas así, pero pues no había del todo, o sea, mi mente y mi enfoque estaban en otro lado, o sea, de plano estaba sí. en lo que iba a ser mi empresa. Pero regresemos a tu carrera como emprendedor. ¿Dónde crees que comenzó? Desde niño ya venía yo con eso. O sea, unos vecinos enfrente, yo vivía en Olancho, Catacamas Olancho, ese es pueblo en el countryside hondureño. Y a mis vecinos de enfrente les pusieron una mesita
con sandía partida para que la vendieran, tipo lemonade stand, pero Pero versión Olancho. versión Olancho. Entonces a mí me causó admiración y deseo de hacer lo mismo, ¿verdad? Esta historia es como de cuando tenía 5 años, ¿verdad? Y vengo yo y todas las tardes íbamos donde mi abuelo, que quedaba como a 3 cuadras de la casa, y llegamos donde mi abuelo y yo le dije a mi mamá, quiero vender melón porque habían unos melones. Y entonces me puso una mesita dentro de la casa y me partimos melón y entonces después yo estaba vendiendo melón adentro de la casa. Y mi mamá me dice, ¿cuánto lo vas a vender? Y yo, 50 centavos. Y me dice ella, no, demasiado, 5 centavos. Y entonces yo ahí con puchero, ¿verdad? Vendiendo el melón undervalued. Sí, eso te iba a decir. Al precio de mercado, ¿no? Decime a dónde se consigue. Entonces desde ahí ya venía, ¿verdad? Pero regresando y terminando de amarrarte la historia de la universidad, cuando me metieron a la católica, ahí sí ya me metí a la carrera que me interesaba, que era ingeniería en sistemas. Antes de llegar a eso, no nos dejes con la intriga. ¿Qué pasó con el puesto de melones? El puesto de melones solo fue un emprendimiento de una vez, ¿verdad? Porque no me gustó el mercado, no me parecieron los precios ni la rentabilidad. Pero después se manifestó muchas veces en mí, ¿verdad? O sea, yo estaba quinto grado, sexto grado, me ponía a vender chocolates y bombones en la escuela. Tuve una ruta de periódico en Estados Unidos. Ah, wow, eso sí es como clásico, ¿no? O sea, Mira, me ganaba un dólar por periódico a la semana, ¿verdad? Repartía 60 periódicos. Ah, oíme, pero no estaba nada mal, pues. Para aquel tiempo y para un niño. Ajá, está súper bien. Sí, súper. Primero intenté hacerla como los cartoons que salían en la bicicleta Y la tirabas. Pero realmente no es tan fácil, te desbalanceabas al tirarla. Entonces mejor la hacía a pie. Ok. Bueno, y entonces, ¿cuándo fue ya el verdadero emprendimiento? No que la venta de bombones o bueno, melones sí sabemos de que no fue rentable, pero ya que sea una empresa donde decís, ok, esto es lo que me voy a dedicar. Sí, bueno, me gradué de ingeniería en ciencias de la computación y entonces conseguí trabajo como 2 semestres antes de graduarme, tuve la suerte. 2 trimestres, perdón. Y entré a trabajar y yo dije, bueno, voy a estar aquí máximo 3 años. O sea, 3 años y me tengo que ir a mi empresa porque es lo que yo sé que quiero hacer y yo sé que hay mucho más potencial para producir en mi propia empresa. Entonces entré ahí y bueno, iba pasando el tiempo y tenía otros intentos similares a la venta de chocolate y bombones, pero versión adulta, ¿verdad? Traía cosas electrónicas de los Estados Unidos, las revendía, compraba computadoras con precios de mayorista, las revendía y así una serie de cosas, ¿verdad? Y luego, en 2011, saqué un préstamo para unos negocios de comida y entonces había un food court en una universidad y bueno, yo estaba operando ahí 2 negocios, 4 meses y me fui a la quiebra y entonces después tenía un préstamo ahí altísimo para mí en ese tiempo y para mi economía, ¿verdad? La verdad es que cerré el negocio y sí me sentía un poco derrotado, pero había sido tan dura la experiencia que también sentí un poco de alivio. Porque de verdad que había sido como ver el dinero irse, así como el video del raccoon que está sosteniendo el algodón de azúcar. Sí, y lo ponen en el lo agua. meten en el agua y se le escapa de las manos. Así se fue ese dinero. Y entonces después de eso pues me quedé con el préstamo, ¿verdad? Y sin negocio. Y entonces tuve que reestructurar mi economía, cancelé el plan de teléfono, dejé de usar el aire acondicionado en el carro. Todo el tiempo llegaba todo sudado al trabajo para ahorrar dinero. Dejé de salir, o si salía barato. Y nada, y entonces empecé a pagar el dinero que debía. Pero siempre tenía en la mente, hey, yo tengo que fundar mi propia cosa, ¿verdad? Y entonces en 2012 conocí a uno de mis co-founders, a Daniel Aspra, y en 2013 un día nos encontramos, habíamos echado los tragos, habíamos chisteado, pero yo nunca le había preguntado a él qué hacía. Y entonces un día andábamos con María José, mi esposa, bueno, en aquel entonces mi novia, en Carrión y una department store, por cierto, para contexto.
nos encontramos a Daniel. Y entonces nos pusimos a conversar y yo le dije, Daniel, ¿y vos qué haces? Y entonces me dice, fíjate que soy ingeniero en sistemas. No, hombre, le digo, yo también. Así me dice, sí, sí, le digo yo. ¿Y qué estás haciendo ahora? No, fíjate que tengo una oficina ahí, estoy desarrollando un proyecto. Ay, ¿no necesitas ayuda? Claro que sí, me dice. Amor, ven a almorzar con Daniel. Ahí nos vemos más tarde. Y entonces nos fuimos a almorzar con él y ya me comentó más sobre el proyecto y quedamos en que yo iba a llegar al siguiente lunes a su oficina a las 5:30 de la tarde cuando saliera de mi trabajo en el banco y que íbamos a ver qué se podía hacer. Y al siguiente lunes a las 5:15 de la tarde que iba saliendo de la oficina, le dije, Daniel, voy para tu oficina. Dale pues, aquí te espero. Y ese mismo día nos quedamos hasta la 1 de la mañana viendo el proyecto y de repente yo empecé a llegar todos los días y comenzó así de manera implícita por esa conversación nuestra sociedad. Ya en 2014 pues nos unimos con nuestro otro socio, con Víctor, y fundamos oficialmente la empresa en diciembre de 2014. Esa historia que acabas de contar es como el verdadero espíritu emprendedor. Porque uno tuviste lo que cualquier persona consideraría como un fracaso, ¿no? Que tuviste tu restaurante y entonces te quedas con un préstamo, se van a la quiebra, pero no te quedas con eso de, no, yo no vuelvo a emprender porque al emprender perdés y te va mal. Yo siento que el miedo te detiene mucho más que el fracaso. Es un mayor impedimento. Definitivamente. Y que el hecho que vos vinieras y aún con todo eso, haciendo los sacrificios que tenías que hacer para poderte recuperar y estabilizar, con el propósito de volver a ser emprendedor, ahí es donde se define el verdadero emprendedor, de la persona que solamente dice, bueno, me interesa esto, pero no sé cómo para dónde agarrarle. Y de ahí está la otra parte de la historia, que es que a mí también me tocó, que es cuando obviamente necesitas ingresos, tú estás trabajando en un lado para poder sostener lo que realmente te apasiona. Y mucho implica eso, ¿no? Que salís de un trabajo y te vas a otro y luego terminas hasta muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada y dormís poco. Por lo menos a mí hasta hace como 2 años ya empecé a dormir como bien. Que puedo dormir 6 horas. Yo no puedo dormir más de 6 horas. Después de eso siento que es una pérdida de tiempo. Pero ya por lo menos hago 6. Y ya estoy como bien, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo siento yo que el realmente ser un emprendedor implica eso. Todo eso que acabas de contar. Definitivamente. O sí, y ahorita que estabas mencionando todo eso, estaba pensando en o se me vino a la mente, perdón, una frase que es bien cliché, pero es demasiado cierta. O sea, y no es por gusto que es cliché, entonces. Y es el único verdadero fracaso es no intentarlo o dejar de intentarlo. Sí, sí, totalmente. O sea, yo no tengo miedo de aventarme como a ponerle el Auge Fest, ¿no? Que es un proyecto súper ambicioso. Para los que no saben, es un festival que hace mi empresa, que tenemos 15 pasarelas de diseñadores. Hasta ahorita quiero lanzar más adelante. Y están tocando bandas en vivo y todo está funcionando simultáneamente. Es un trabajo súper exhausto de logística. A mí no me da miedo hacer eso. Yo ahorita tuve la fortuna de poder ir a Universal y a Disney y me quedé viendo como el final del show y yo como, ok, un día voy a estar haciendo un show como esas, ¿no? Eso a mí no me da miedo. A mí más mi miedo es cuando viene la parte monetaria. Creo yo que es como de mi crianza, ¿no? Que mi mamá siempre fue como, pues mi mamá madre soltera nos mantuvo a mi hermana y a mí, nos pagaba todo, entonces siempre había como eso de tener cuidado con el dinero, ¿no? Que no sabíamos qué ondas y mi mamá siempre ha sido muy cautelosa con eso. Entonces, como que eso siempre está en mi cabeza. Yo hasta el sol de hoy nunca he sacado un préstamo. O sea, todo lo trabajo como a base de ideas o hemos ganado grants o patrocinios o del dinero que tenemos, ese lo reinvertimos y así vamos, ¿no? Pero esa es como una parte que todavía al sol de hoy pues, sí me da miedo. Como decir, bueno, voy a apostarle ya de manera tangible. Sí, bueno, es agridulce sacar crédito para emprender, Y, porque asumís un gran riesgo, pues, sí. y definitivamente que sentís como que estás poniendo mucho en la línea. Pero una vez que lo haces la primera vez, y siento que a la vez se convierte como en un gran motivador, porque pues estás tratando de no quedar mal, y te obliga
te genera una presión extra. Puede ser que no sea para todo el mundo también, ¿verdad? Sí. Porque cada quien escoge su sabor. Pero a veces la presión extra también te obliga a ser más creativo para sobrevivir, pues. Y entonces, pues no te diría que lo recomiendo o no lo recomiendo, simplemente, pues, es una experiencia más, ¿verdad? Vos puedes tener otras maneras de financiarte también, pues puedes ser un inversionista, puedes ser alguien que Sí. crea en vos, en tus Sí, y ver, ideas. ver cómo puedes hacer como bueno, está el crowdfunding que ahora es bastante popular, está el aplicar a grants, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto que estés haciendo. O sea, hay varias maneras de uno ver cómo juega esa creatividad, ¿no? Yo prefiero apostarle a ver qué tan creativa me puedo poner para conseguir dinero. Creo que ahorita Sí. ya me va a tocar para unos proyectitos que se vienen, pero vamos a ver. Pero Vos, igual, vos normalmente los haces con patrocinios, sí, supongo, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, pero eso es un gran resource, o sea, de verdad que conseguirte el billete para... Porque, bueno, vos lo sabes mejor que nadie cuánto dinero cuesta organizar un Sí. evento de eso, ¿verdad? Y el esfuerzo y la manera en que te la tenés que ingeniar y hacer malabares para hacer que funcione y que sean lo que vos querés que sean, ¿verdad? Porque, Y nuestros eventos son gratuitos, ¿sabes? imagínate, Es, encima, ¿verdad? es de hacer malabares. Sí se ha sufrido en esa ruta, pero todo me ha gustado, o sea, todo me ha gustado muchísimo cómo lo vamos manejando. Incluso, o sea, o sea, porque uno cuando está haciendo el crowdfunding, entonces es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Las mega desveladas que uno se da para ver cómo te ajusta la cantidad de horas. Que yo con 2 horas más hace unos años era como unas 2 horitas más en el día y yo estaría cheque. Sí, 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 vos, definitivamente. Y de hecho que cuando empezamos la empresa yo salía a las 5:15, 5:30 del banco y me iba a trabajar hasta a la otra oficina y salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana, de lunes a viernes y los fines de semana también me iba para allá, ¿verdad? Entonces estaba como, tenía dos trabajos, uno de banco y otro como vigilante, Sí, porque era sí. de velarme a diario, ¿verdad? Pero uno se acostumbra a no dormir. Como- Bueno, tenés que hacerlo. Y aparte de eso, yo como la manera en que aprendí consistencia, que se me olvidó contarte antes, Ujú. era siendo fit. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, sí o sí, a ir al gimnasio. O sea que si llegaba a la 1:30 de la mañana, si llegaba a las 2 de la mañana, yo a las 5:30 de la mañana me tenía que levantar porque tenía que ir al gimnasio. Porque yo me tuve que enseñar disciplina porque no la tenía. Y así construí la consistencia para asistir a diario al segundo trabajo, ¿verdad? Oye, yo soy una persona súper disciplinada, pero eso sí me cuesta muchísimo. Podrías visualizarlo como un trabajo, así lo hice yo. Ahí creo yo que me emocionaría más. Claro que sí. Si yo vengo y digo, cada vez que vaya al gimnasio estos correos solo los puedo contestar en el gimnasio, te apuesto que me echaría hasta hora y media en la caminadora. Podrías, digamos, mi approach fue, ok, tenés que aprender disciplina. Aprender disciplina es tu trabajo más importante en este momento de tu vida. Más importante que el trabajo que te pague el sueldo. Porque la falta de disciplina va a ser tu ruina. Esas fueron literalmente mis palabras a mí. Sí. La falta de disciplina va a Eso, ser tu ruina porque no estás alcanzando lo que querés. comparto eso al 100%. Entonces dije, bueno, mi primer trabajo es ir al gimnasio. Y ir al gimnasio todos los días como si fuera ir al trabajo. Al trabajo, estás de goma, no importa, vas. Y tratás de estar ahí a las 8:30 de la mañana y vas a estar ahí hasta las 5:15, 5:30 que te toca salir, o el horario que sea, ¿verdad? Entonces hice lo mismo con el gimnasio. Y yo llegaba a las 6 de la mañana al gimnasio y a las 7:30 iba saliendo para poder ir al trabajo. Y lo hice así casi todos los días durante un año. Y entonces ahí ya se me quedó engranada la disciplina Seguí de haciendo. hacer... Sí, Ahora como papá. me ha costado construir una rutina, pero ahí la voy afinando porque ahora la agenda es familiar. Sí. Y justo ayer le decía a María José que teníamos que tener una agenda familiar porque necesitábamos poder tener awareness del tiempo de los demás. ¿Por qué? Porque tenemos un hijo y entonces nuestra agenda, además de alrededor de nuestros trabajos, gira alrededor de nuestro hijo, pero también debe haber espacio para los intereses personales, como Sí. hacer ejercicio o lo que sea, ¿verdad? Un tiempo para relajarte, ver una película, lo que sea. Entonces yo le decía, tenemos que hacer una agenda familiar que nos ayude a construir una rutina dependiente.
Y vieras que le comenté esto a otra amiga en conversación justo ayer y me dijo ella algo que me encantó, que había leído. Y es, si nosotros manejáramos nuestras empresas como manejamos nuestra vida personal, seguramente nuestras empresas estarían en la quiebra. Cuando no has logrado construir como una rutina dependiente para tu vida personal. Entonces dije yo, wow. El emoji de explosión de cabeza, ¿verdad? A mí eso siempre me ha costado muchísimo. O sea, mi vida personal siempre ha sufrido, o sea, desde que empecé a emprender, ¿no? Hace 12 años. Porque siempre la pongo de segunda, ¿no? Y eso me refiero como cómo me cuido a mí misma, y las relaciones interpersonales, familiares, de pareja, amigos. Estoy mejorando en una. ¿No crees que no crees, pensarlo así, no crees que debería ser parte de tu trabajo para lo que visualizas para vos en tu vida? Hasta ahorita lo estoy viendo así. Ese es un muy, muy buen tip. Me encanta que lo hayamos hablado por primera vez con el micrófono enfrente. Sí, ¿verdad? O sea, Sí. porque de verdad que va a ser Queda la inmortalizado. diferencia. Y va a hacer toda la diferencia. Sí, vamos a ponerlo en práctica y ahí te voy a dar un update. Por favor. I'm looking forward. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. Vos tenés otra empresa, ¿verdad? Sí. Contanos de esa empresa que nos salvó tanto durante la pandemia. Nos ayudó tanto durante la pandemia. Sí, tenemos una empresa que se llama Ocho. Es un servicio de Last Mile Delivery, entrega de última milla, es una app. Y entonces en Ocho, pues vos ingresas a tu app y ahí puedes ver todos los restaurantes de la ciudad, puedes ver otros tipos de comercios también, supermercados, y ordenás a través del app y nosotros nos encargamos de toda la logística, ¿verdad? O sea, de colocar el pedido con el comercio, de asignar un motorista a tu orden para que lo vaya a recoger, comercio lo prepara, motorista lo recoge y te lo lleva a la puerta de tu casa, ¿verdad? O sea, un Uber Eats, un pedido ya. Y contanos cómo fue esa experiencia hace 2 años, 2020. ¿Cuándo fue que se lanza la aplicación? Ahorita ya no recuerdo muy bien. Sí, la aplicación nosotros la logramos lanzar 3 semanas antes de que viniera el lockdown de pandemia, ¿verdad? O sea, justo a tiempo, de verdad que salió en el minuto 90 más 4. Llevamos como 1 año y medio viviendo en la oficina, literalmente, ¿verdad? O sea, Para trabajarla. para poder sacarla. O sea, estuvimos trabajando como locos de lunes a domingo, casi todo el año. O sea, de verdad que prácticamente no tuve vacaciones durante todo ese tiempo, para poder sacar una versión que realmente nos gustara de la aplicación. Pero nosotros veníamos con la idea desde antes, llevamos mucho tiempo pensándolo y empezamos a trabajar en la marca y en diseñar el flujo de la aplicación. Empezamos a hacer alianzas comerciales. De hecho que ahí aprendimos una gran lección, ¿verdad? Porque empezamos a hacer alianzas comerciales antes de tener el producto. Y luego las alianzas comerciales estaban con la expectativa del lanzamiento del producto, pero el producto no era la versión que nosotros queríamos que fuera del producto. Entonces no la lanzábamos. Porque, bueno, yo creo que la mayoría de los emprendedores somos así. O sea, o sacamos algo de lo que, o sea, que sintamos que vale la pena poner afuera, o no sacamos nada, ¿verdad? Aunque hay un dicho que dice que if you feel proud of your product, then you probably launched too late. Si te sentís orgulloso de tu producto, probablemente lo lanzaste muy tarde. Sí. Yo me guío más por la segunda, ¿sabes? Yo casi todo lo que he lanzado es como... Lo que yo hago es que anuncio y se van a fijar en todo lo que hago si revisan. Digo, vamos a tener lo que yo sé que es seguro que voy a poder tener, pero soy una persona muy ansiosa. Entonces, siempre tengo en mi cabeza como el peor escenario. Así va. Entonces, me preparo mucho. Eso me ha ayudado muchísimo a mi empresa. Mi productor también es muy ansioso, entonces también es como a prepararse para lo peor. Entonces, no estoy hablando del productor del podcast, estoy hablando del productor de Abogada, porque te dije que voltees a ver, no, él es la persona más relajada del mundo, entonces, lo cual hace un buen balance. No, el productor de los eventos. Entonces, nosotros es como, anunciamos algo y es como, vamos a tener eso y muchas sorpresas más. Y de ahí nosotros vemos, ok, qué tanto podemos hacer. Cuando ya lo hemos probado, cuando ya lanzamos con el piloto, ya después lo demás es como...
ok, ya sé que puedo hacer esto. Es como la primera vez que armé un concierto, yo no tenía ni idea cómo se manejaba un concierto. Y me dicen, Amy, ¿cuál es el rider? Y yo como, I don't know, o sea, no sé de qué están hablando. El rider, para los que no saben, es como la lista que te dicen cuántos micrófonos, cuántos cables, cuántas conexiones necesitas, qué es lo que trae la banda, si es guitarra, bajo, batería, si incluye teclado, etcétera, ¿no? Wow. Entonces, yo no sabía nada de eso y en la práctica fui aprendiendo. O sea, soy una persona que aprende bastante rápido. Las cosas que me interesan, ¿no? Pero como te digo, los videojuegos no es lo mío, no lo entiendo, no. Y por más que me lo expliquen, es como, no. Pero, y yo siempre me tiro hasta, o sea, así sin saber nadar. Y me tiro y ya. Y después voy viendo, ok, esto puedo resolver aquí, esto puedo resolver allá. Me gusta más así. Sí, te entiendo. Y al final, realmente lo de lanzar una versión de la que estuviéramos orgullosos fue una ilusión. O sea, si vos vieras la primera versión de Ojeboa, la verdad es que yo no sé por qué nunca le hubiera tomado un screenshot simplemente para que quedara como en el recuerdo. Obviamente no se lo enseñaría a nadie. O bien, si en algún momento es como contando la historia, era horrible. Era horrible. O sea, era como que alguien lo hubiera hecho en Paint. O yo no sé qué onda. O sea, es súper amateur. Y poco a poco era como, ok, ya descubrí cómo poner botones, ya descubrí cómo hacer eso. Y iba modificando poco a poco. Entonces, todos los meses que salía una edición nueva de Auge de Boga, iba como mejorando hasta que pues, ya la agarró alguien que sí le entendía el rollo. Él vino, se sentó, él la transformó completamente y es, bueno, ya ahora de eso han pasado como 7 años, entonces ha ido cambiando, ¿no? Pero yo traté de trabajar con diseñadores web y nadie hacía lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces preferí lanzar lo que yo medio tenía en la cabeza, aunque fuera un poquito como más barato, más cheap, y poco a poco irlo mejorando. Sí, me imagino o sea, aprendes mucho en ese proceso Sí. también, ¿verdad? Porque creo que permanentemente ves tu producto y entonces te das cuenta como de, aquí puede mejorar un poco. Y entonces Sí. haces un pequeño ajuste y de pequeñito ajuste, en ajuste, de repente le cambia totalmente la cara. Y algo así nos pasó a nosotros. De hecho que nosotros lanzamos la aplicación, pensamos que estaba lista para el mercado, pero cuando empezamos a hacer grupos focales, la gente no lo entendía. Y nosotros como, ¿por qué no lo entienden? Es tan fácil. Claro, O sea, pero tan fácil porque vos lo diseñaste, ajá, vos ya eso lo te iba a habías decir. pensado. Tenés que conseguir que te lo pruebe gente que no entiende para nada. O sea, tenés que dárselo a tus abuelos, tenés que dárselo gente que no le entienda tecnología, tenés que ahí pasa tu prueba. Definitivamente, pero esa pedrada solo te la da la experiencia, Sí. porque nosotros estábamos con el bias de, bueno, pero es que mi abuelo y mi papá no son nuestro target market. Hasta que Pero llegó la entonces, pandemia. hasta que llegó la pandemia y además de eso, pensarlo como negocio, puede no ser tu target market, pero al no ser parte de tu target market, te estás limitando en las Sí. posibilidades del alcance que puede tener tu empresa. Entonces, de cierta manera, y especialmente en un mercado que es más pequeño como el hondureño, estás limitando tus posibilidades de ganar, ¿verdad? Y entonces ahí empieza como eso que te decía yo, de que pequeños ajustes y cositas que hicieran que fuese más fácil de utilizar. Y eso que nosotros venimos como de el background de user experience y user interfaces, pero al final pues la barra de usabilidad de las aplicaciones te la establecen los gigantes de la industria. O sea, vos estás poniendo una aplicación al público y tu referencia de uso es un Facebook con todos Sí. sus productos, ¿verdad? WhatsApp, Instagram, un Twitter, todas esas aplicaciones son los referentes de cómo se va a utilizar. Y vos usas esas cosas. En WhatsApp, mi papá lo utiliza. Y mi Sí. papá ha sido totalmente anti-tech, pero de alguna manera él pierde su WhatsApp y siempre lo logra migrar al siguiente teléfono. Entonces es así de fácil el proceso, pero todo eso ha sido pensado cuidadosamente. Sí, tenés que pensarlo. Aparte de eso, aún con toda la pensada, aún asumo yo que ustedes no estaban listos para la ola que se venía y la necesidad que iba a ser de un servicio de delivery durante la pandemia. Contanos un poquito de esos meses. Bueno, seguimos en pandemia, ¿verdad? Pero ya de ese lockdown,
esos meses iniciales? Fíjate que, bueno, como acabábamos de lanzar eso, ¿verdad? El país, bueno, el mundo estaba en un estado de emergencia. Una de las principales preocupaciones era la gente necesita seguir alimentando, necesita seguir comprando sus supermercados, sus implementos básicos de supervivencia. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda tener sus cosas en su casa sin que salgan, sin que se siga aumentando la ola de contagios? Y entonces, para suerte nuestra, pues habíamos lanzado la aplicación y aplicamos para la autorización con el gobierno, porque había que tener permiso especial Ay, es para cierto. poder atender y para poder circular. Y bueno, el gobierno por el estado de emergencia pues nos otorga el permiso para poder atender las órdenes de supermercado. Y nosotros en cuestión de unos cuantos días tuvimos que lanzar una nueva versión de la aplicación que nos permitiera que nuestros usuarios hicieran una lista rudimentaria de supermercado dentro de la aplicación, y así pues adaptamos también el backend donde se recibían las órdenes para poder procesar esas órdenes y cuadrarlas, ¿verdad? Y luego hacer el delivery a los clientes. Y entonces era una locura, ¿verdad? O sea, las órdenes, cuando nosotros abríamos el súper en la aplicación, que no lo podíamos abrir todo el día porque eso nos acumulaban órdenes, pero para días, bueno, fácilmente se podían haber acumulado para semanas Wow. en las que no hubieras podido llevarle la orden a los clientes porque no teníamos la capacidad para output, la cantidad de órdenes que entraban. Entonces cuando nosotros abríamos el súper, las órdenes entraban con segundos de diferencia, ¿verdad? Era una locura absoluta, ¿verdad? Y después también construyendo los procesos en el supermercado. Yo me fui al supermercado a llenar carretas, a pasar la orden por la caja, a cuadrar cuentas, a anotar números de orden que venían del sistema en las facturas físicas que nos daba el supermercado, porque todo esto, el trato con el supermercado era un crédito que ellos le daban a nuestra empresa y que nosotros teníamos que pues posteriormente pagar, ¿verdad? Cuando ingresara el dinero de los clientes que ordenaban con nosotros. Eso fue una locura absoluta, ¿verdad? Y yo en ese tiempo tenía forrada la mesa del comedor de mi apartamento de todas las facturas del supermercado. Parecía campo de guerra mi apartamento, ¿verdad? Lleno de cajas, de facturas, mi setup de la oficina también en la mesa del comedor. Una locura absoluta. O sea, ya te tocó aprender nuevas habilidades. O sea, no solamente era lo que estabas haciendo, lo que tocaba de mantenimiento del app, sino también cuadrar Cuadrar cuentas, cuentas. atender el súper. Tuvimos que ir a establecerle los procesos a la gente porque después contratamos pickers para que sacaran las órdenes dentro del súper y cuadraran en la caja y asignaran o entregaran, perdón, a los motoristas que iban llegando y se iban liberando de atender órdenes en el súper. Compramos unos troquitos, unos mini trucks que se le atachaban a las motos de los motoristas para poder llevar órdenes más grandes. Bueno, y después de estar atendiendo el súper durante el día, yo regresaba a la casa en la noche a hacer mejoras a la aplicación, a cuadrar las cuentas, ¿verdad? Porque todo eso estaba procesando con tarjeta de crédito y tenías que tratar pues de asegurar de que se liquidara el dinero que se había recibido en el día de las transacciones de tarjeta de crédito, y eran tantas órdenes que era una tarea enorme, ¿verdad? Es que no me puedo ni imaginar la cantidad de trabajo en la que estabas. Creo yo que, si bien es cierto, la pandemia fue bien complicada, por lo menos para mi empresa, a mí me fue muy bien y he escuchado a un montón de gente que ha dicho eso, ¿no? Que creo que si tenés el espíritu emprendedor, si no estabas emprendiendo, te pusiste a emprender. Y si ya estabas emprendiendo, pues empezaste a modificar, a hacer un montón de cosas rapidísimo. Yo me acuerdo que me puse a hacer la tienda en línea de Auge y antes de pedirle a mi diseñador web que la hiciera, me puse a hacerla yo, o sea, yo misma empecé a trabajarla, empecé a ver, porque quería yo que pudiera ser user friendly, que la gente le pudiera entender y que fuera un producto con el que yo estuviera satisfecha, que tuviera mucho, o sea, que tuviera la misma línea de todo lo que nosotros estábamos presentando. Ya una vez la monté, ya le pedí a mi diseñador web, ok, vas a agregar esto, vas a hacer esto, y ya todo el resto del staff estaba metiendo productos, que ese es un montón de trabajo. Pero creo yo que la pandemia nos enseñó eso, pues nos dio nuevas habilidades, nos ayudó a transformar, a adaptarnos. Que esa palabra ya me tiene cansadísima, pero eso es, ¿no? Adaptarse.
definitivamente que la gente se la tuvo que ingeniar con la pandemia. Y yo vi un montón de gente, o sea, ponerle varios amigos que tenían tour operadoras, que tienen, o sea, que hoy las están volviendo a activar. En ese momento andaban emprendiendo como podían. Y Sí, de repente unos pusieron una tienda de conveniencia, después otros te andaban ofreciendo otro tipo de servicios y seguros, etcétera. N cantidad de cosas que la gente se puso a hacer porque, o sea, tenés que seguir, pues, tenés que sí. subsistir. Y otra cosa que pasó durante esos primeros meses de la pandemia fue que aplicaste a Wildlife, ¿no? No, aplicaste en el 2019. Apliqué en el 2019 y justo en diciembre de 2019 me avisan que gané y entonces supuestamente nos íbamos en marzo Ay, eso y en está. eso nos encierran Sí, es cierto. y nos dijeron, bueno, les vamos a avisar qué va a pasar y fuimos la primera y ojalá la única promoción digital del programa, ¿verdad? Porque el programa, pues Inició obviamente, enero 2021, ¿verdad? sí, enero 2021 y terminó en marzo, Sí. a mediados de marzo aprox. Entonces sí, bueno, nos perdimos del viaje, ¿verdad? Tristemente y de conocer a toda esa gente maravillosa En persona. en persona. De hecho, fíjate que ha sido tan buena mi experiencia con Wildlife, ¿verdad? Que tengo, o sea, bueno, ya conocía, tengo grandes amigos que son Wildlife de promociones pasadas, pero también he hecho nuevos grandes amigos. Y te lo digo, o sea, de verdad que un clic, una sintonía de esas amistades que vos decís, esta amistad ya es para la vida. O sea, Sí. estoy 100% seguro que son amistades para la vida. Eso, y ya lo hemos hablado en episodios pasados, que uno es que te encontrás como con tu tribu, te encontrás con gente con la que vos puedes hablar de... Yo tengo varios amigos que no están en moda. Estamos, por ejemplo, Abraham Pacheco y yo, que estamos en moda, que espero tenerlo para la segunda temporada. Y aún así no es tanto del área de la que hablamos, ¿no? Obviamente tenemos como los eventos en común y etcétera. Pero de ahí está otro montón de amigos que ya han estado en el podcast, como Ricardo, como César, como Carlos, que simplemente hablamos y aunque no tengan que ver y no nos entendamos el rubro, es gente que vos sabes que te apoya. Y eso, ¿no? Es gente que vos decís, este es mi amigo ya para toda la vida, pues. Sí, y yo creo que como que compartimos tantas experiencias similares que es como, hey, sí, y encontrás tantos puntos comunes, ¿verdad? Para compartir. Yo lo que he notado de la generación 2021, porque ahora pues como continúo siendo miembro de la junta directiva, tenemos varios miembros del 2021 y he trabajado ya con gente del 2021, que ustedes son una generación que más unida entre todos, ¿no? O sea, se conocen más entre varios. Nosotros casi que solo te conocías como con la gente de tu ciudad, con la gente de tu país y medio conocías como de otros lados, pero pues no te daba ese chance, ¿no? Porque no como ustedes que pues tenían sus grupos de WhatsApp, que están súper bien organizados, por cierto. La vez pasada me pasaron el cheat sheet, no me metí a ninguno, pero sí están súper bien organizados. Sí, fíjate que de cierta manera, pues como hubo mucho enfoque digital, entonces eso ayudó como a construir una especie de continuidad en el contacto. Porque es cierto, la parte digital es una limitante de la maravilla del contacto en persona, ¿verdad? Porque definitivamente que el contacto en persona es abismalmente diferente, pero tuvo la ventaja de establecer que, por ejemplo, tenemos un grupo Wild Eye and Drinks. Y ese es un grupo que de repente un Y no viernes estamos dice, invitados los viejos. fíjate que sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que nunca les llega el link. O sea, Ajá. se nos olvida compartirlo. No son bienvenidos, obviamente. Y entonces de repente un viernes durante el día alguien dice, hey, Wild Eye and Drinks hoy. Y entonces ya, 6 de la tarde, mandan el link y de repente nos conectamos y estamos
hasta las 11, 12 de la noche, Ah, wow. hablando y tomándonos unos traguitos y muertos de la risa. Súper bueno, o sea, de verdad. Interesantísimo. Sí, se construyeron otro tipo de relaciones, uniones. Y bueno, durante el tiempo que ustedes estuvieron, tomaban clases y de ahí estaban siempre con un mentor y con tu empresa, la que te acoge, ¿no? ¿Con quién estuviste? ¿Qué ciudad te hubiera tocado? ¿O en qué ciudad estabas Yo, trabajando? mira, yo estaba asignado al cohort de... Tu cohort es 2021. Ok, pero el Seattle Ahorita se me olvidó el nombre. Es tu deployment. deployment. Ok, Ajá. bueno, no conocía el término porque no fui. Es donde te mandan. Entonces, yo estaba asignado con el grupo de Seattle. Gran suerte la mía porque Seattle es uno de los main tech hubs Sí. de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, gigantes de la industria, Amazon, Microsoft, con su hogar ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué más referencia querés, verdad? Y muchos otros también tienen como oficinas en la zona. De hecho, hay un neighborhood en Seattle que el net worth del neighborhood es como más que el de varios estados juntos. Oíme, estas no Y son como producto de eso, donde están las casas de donde vivía Bill Gates. donde está Bill Que Gates yo y he es visto como una vista que son a un casas lago como que hay muy ahí. normales, son carísimas. Fíjate que no sé si las casas son normales porque Es o que yo sea, no me puse a curiosear. creo que fue un TikTok, probablemente que lo vi en TikTok. No voy a decir un documental porque es mentira. Pero sí vi, y eran, No vas a fingir intelectualidad. sí, así que lo vi en TikTok. Eran casas así como las que encontrás en cualquier suburb de Estados Unidos. Pero era como habían tantas personas que ahora son muy significativas en la industria, pues las casas de ellos se valoraron. Sí, bueno, no sé sobre esa parte, pero sí hay un neighborhood donde viven un montón de billonarios, ¿verdad? Y es como Ah, pues ese es otro. locura de net worth de los individuos de la zona, ¿verdad? Pero es producto de que es ese tech hub. Y entonces yo estaba asignado a una non-profit que se llama Code.org. Y Code.org es una non-profit que se dedica a enseñar a programar a niños alrededor del mundo. Y es una non-profit espectacular, o sea, una labor increíble, un producto súper intuitivo, fácil de usar y que hace accesible a niños de cualquier parte del mundo aprender a programar. Pues. Y de verdad que yo, pues aparte de ser ingeniero en ciencias de la computación y programador de carrera, definitivamente creo que aprender a programar es un skill que debería convertirse en parte Del currículum. del currículum académico Sí. de cualquier programa. Y es porque al aprender a programar tenés que desarrollar ciertas habilidades lógicas que te cambian absolutamente tu manera de ver los problemas y de resolverlos. Entonces, básicamente es como una habilidad que puedes adquirir por medio de la educación que te va a mejorar tus capacidades para enfrentar la vida. Qué lindo. Ujú. Es lo interesante de cuando haces tu fellowship en Wildlife, que tal vez el placement no sea tal cual lo que vos estás haciendo, pero terminas aprendiendo sea como sea, ¿no? O sea, aprender de tu mentor, aprender de la gente con la que trabajas y también la escala, ¿no? O sea, hay mucha gente que su placement ha sido lugares o empresas pequeñas o startups, pero el simple hecho de poder lidiar en una economía, en una industria como la de Estados Unidos, pues te abre muchísimo la mente y te ayuda como que vos digas, ok, ¿cómo puedo ver mi empresa ya de cómo la estoy viendo a ya algo más, muchísimo más grande, algo internacional? Claro, claro. Y bueno, mira, esa non-profit fue fundada por una persona brillantísima que se llama Hadi Partovi, que es el CEO. Y él es un genio, ¿verdad? Un genio que empezó a invertir en bolsa cuando tenía 18 años, ¿verdad? Un genio de familia iraní, creo. Y bueno, se vinieron a vivir a Estados Unidos con su familia cuando él era niño. Tiene un hermano gemelo y entonces a los 18 años él empieza a invertir en bolsa. Estudia, creo que engineering, en computer sciences, engineering probablemente. Y luego consigue un trabajo en Microsoft. Y cuando está en Microsoft, entonces empieza a adquirir acciones de Microsoft porque creía en lo que
Microsoft estaba construyendo y en la visión de Bill Gates. Y luego de eso se vuelve un inversionista en serie y entonces se volvió early investor de Uber, Oh, wow. de Facebook, de SpaceX, de Tesla. Entonces ya te imaginas, El ¿verdad? pobre Que no es. no, no creo. Cuando está triste ya te imaginas como el meme, ¿verdad? Cómo se limpia las lágrimas O sea, las empresas, realmente las empresas más grandes. de las empresas más Y no grandes del solo de mundo. tech, sino o sea, en realidad Eh, las empresas más grandes en el mundo. es una locura. Y aparte de eso, ha sido inversionista en múltiples startups que han tenido mucho éxito y que ahorita no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero él ha sido como inversionista desde el comienzo en esa, ¿verdad? Gracias a mi host supervisor, Leonardo Ortiz, súper buena persona. De verdad que yo caí súper bendecido en ese programa porque Leo me integró espectacularmente, se encargó de enseñarme todas las buenas prácticas que tenían en code.org. De hecho, un montón de las cosas que yo hoy por hoy hago en Binario Software son copia de las prácticas de Code. Por ejemplo, ellos cuando llega alguien nuevo a la empresa, le piden que llene como un form, pero con cosas personales. Sus gustos, su lugar de origen, sus intereses, sus hobbies, sus habilidades que llegan a cubrir. Y entonces eso de cierta manera hace que la gente cuando es recibida no solamente sea presentada como el nuevo llena asiento, que es lo que normalmente se siente en las empresas, Sí. ¿sabes? O sea, llegó un nuevo seat filler, como dijeron en los Oscars. Y Ujú. entonces, no, en este caso, se presenta esa hoja a todo el grupo y todo el mundo le da la bienvenida en el grupo de la empresa. Y entonces eso ayuda a la gente a sentirse más en confianza, a relajarse, a sentirse bienvenida en su puesto de trabajo y cambia totalmente la dinámica porque la persona rápido se siente. Aparte de eso, también procesos de onboarding, que es como qué va a suceder el primer día que llegas al trabajo, ¿verdad? La asignación de tu equipo, las charlas de parte de recursos humanos, la presentación del reglamento, tu equipo, tu jefe, tu correo electrónico, todas las herramientas, rapidito estás Sí, ya, en ya, línea, ya se integra y también el hecho de que no te sientas así como pollito como comprado, perdido. como dice, te ayuda a que vos te sientas más alegre y le querrás poner más a la empresa. Mira, yo cuando llegué a trabajar al banco, por ejemplo, la gente increíble, súper amable, de verdad que fue una gran escuela de gente ética y es un buen equipo de buenas personas. Pero en esa parte, por ejemplo, yo las primeras 3 semanas me sentía como perdido, como sin wifi allá adentro. Me pusieron a ver unos videos y leer unos manuales interminables. Y entonces fue como, uy. Me mandaron a recursos humanos a hacer una inducción, ¿verdad? Y sí me presentaron el reglamento. Pero después de eso, el proceso de entrenamiento y de Hasta ahí, adaptación a mi puesto no estaba bien definido. Y ujú. entonces, imagínate, un mes de sueldo perdido Sí, para ellos. claro. Tal vez era poco, pero sería mejor que se aprovechara, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Ujú. Y bueno, ya estamos cerca de terminar. Contanos qué se viene. Bueno, ahorita tenemos ahí unas alianzas comerciales importantes. Con 8 viene crecimiento hacia otras ciudades en esa parte. Este binario ha estado pasando por un overhaul porque el equipo técnico, tecnológico de 8 prácticamente fue pues que arrancarle un poco más de la mitad del equipo técnico a binario y entonces recientemente pues quedamos con un equipo pequeño en binario y estamos ahora volviendo a fortalecerlo, ¿verdad? Contratando gente y en eso también estamos reestructurando procesos, adoptando nuevas herramientas, estamos aprovechando el clean slate. Ujú. Entonces estamos adoptando un montón de buenas prácticas y la idea es subir nuestro nivel de servicio para poder subir también nuestro portafolio de clientes y queremos atacar más ese mercado norteamericano del que te hablé más temprano, o sea, atacar más clientes en México, atacar clientes en Estados Unidos, atacar clientes en Canadá y aparte de eso, pues también he empezado recientemente, ¿verdad?, a construir un pitch para una nueva empresa que quiero fundar y entonces Wow. bueno, esta semana
terminaremos el pitch y ya tenemos agendadas reuniones con inversionistas. Los inversionistas les presenté les presenté la idea y están súper entusiastas con lo que viene, así que estoy 95% seguro que voy a lograr levantar ese dinero, que vamos a lograrlo, ¿verdad? Porque es un equipo detrás y por ahí va a venir algo bien interesante. Ahorita que ponemos en los micrófonos me vas a contar. Porque ya quedé curiosa. Y bueno, gracias por acompañarnos y esperamos que te vaya súper bien. Yo sé que te va a ir súper bien en todo lo que vayas a emprender. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Nos vemos otra vez en 2 semanas y si se han perdido algún episodio, pues aprovechen ahorita a terminar de verlos todos. Ya estamos por terminar la primera temporada, pero pues en la segunda se viene muchísimo talento de Wildlife. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Amy. Gracias por tenerme por acá. Encantado.